Bueno, esta segunda conferencia va a ser sobre el rechazo mediado por anticuerpos y por células T. Vamos a tratar de actualizar el diagnóstico y el tratamiento, al menos el estado actual del tratamiento de estos dos tipos de rechazo. En los últimos años, vamos a comenzar con rechazo mediado por anticuerpos. En los últimos años hubo dos grandes avances que nos han ayudado mucho con este tema, que es, primero, la evaluación de la presencia de anticuerpos anti-HLA por fase sólida, y segundo, la clasificación de Banff, que por un lado mejoró la categorización de los cuadros de rechazo y además hizo que hablemos todos el mismo idioma, porque hasta la clasificación de Banff había una gran diversidad de clasificaciones y a veces estábamos mencionando de manera distinta cuadros que eran muy similares. Esto además hizo que los diagnósticos sean cada vez más frecuentes y además que se reconozca el rechazo mediado por anticuerpos como una de las principales causas de pérdida del injerto. El tema es que lo que avanzamos en el diagnóstico y además en la categorización, en lo que es tratamiento, no hemos avanzado mucho. Hay líneas de trabajo, pero no hemos avanzado mucho en concreto. Para tener una idea de la población trasplantada total, a 10 años, un cuarto de esa población va a presentar DCA de novo. Y a su vez, estos son responsables de la disfunción tardía y la pérdida de los injertos en el 60% de los casos. Ahora, el tema el impacto que tiene esto, no se traduce en el nivel de evidencia que hay sobre los tratamientos. En general, los trabajos sobre el tratamiento de rechazo mediado por anticuerpos son series pequeñas, no bien estandarizadas. Entre trabajos y trabajos hay diferencias en dosis, cantidad de sesiones de plasmaféresis, bueno, en fin. Además, no hay drogas aprobadas para esta indicación por la FDA, y eso hace que sea dificultoso empezar, al no tener un comparador eh, estandarizado, digamos, validado, eso dificulta iniciar estudios fase 2 o 3 para el desarrollo de nuevas drogas. Haciendo un poco de historia, el diagnóstico clínico patológico de rechazo mediado por anticuerpos fue formulado formalmente en el año 2003 en la conferencia de Banff, que Banff es un sitio, ustedes saben, de Canadá, donde se empezaron a reunir un grupo de patólogos que terminó generando la conferencia de Banff y luego la Banff Foundation. Y estas reuniones que se hacen cada 2 años y con grupos de trabajo van continuamente actualizando y van incorporando elementos nuevos. De lo último, por ejemplo, la presencia del rechazo mediado por anticuerpos C4D negativo o el aporte que ha hecho el diagnóstico molecular al diagnóstico justamente de rechazo mediado por anticuerpos. ¿Cuáles son para Banff los tres núcleos centrales para diagnosticar un rechazo mediado por anticuerpos? Primero, la evidencia histológica de un daño inflamatorio en la microcirculación, sea capilaritis, glomerulitis, o arteritis de la íntima o transmural, o una microangiopatía trombótica en ausencia de otra causa, o NTA en ausencia de otra causa, pero fundamentalmente capilaritis, glomerulitis. Inflamación en la microcirculación, punto 1. Punto 2. Evidencia de interacción entre anticuerpos y el endotelio, sea por o un depósito de C4D, que es un producto de degradación del complemento, o cuando hay una inflamación microvascular bastante importante, ya eso es un equivalente. Y el tercer, de esta tríada, la tercera pata, es la evidencia de DSA presentes en el paciente. Así que estos tres ítems son centrales para diagnosticar un rechazo mediado por anticuerpos. Y acá está la capilaritis, la glomerulitis y el depósito de C4D por inmunofluorescencia, también puede ser por inmunistoquímica, en los capilares peritubulares, especialmente un depósito difuso de más del 50%. Bueno, también hay un rechazo mediado por anticuerpos crónico activo. Acá, igual que los puntos 2 y 3 de lo anterior, tiene que estar presente, pero en la injuria tisular, el dato distintivo es la glomerulopatía del trasplante, que es una duplicación de la membrana basal glomerular, muy parecida a una membrana proliferativa, pero más difusa. Y en la microscopía electrónica, multilaminación de la membrana basal del capilar peritubular, También la fibrosis de la íntima arterial sin otras causas obvias puede ser un dato de injuria tisular crónica. Pero acá es fundamental
El primero, la glomerulidad del trasplante. Esto lo digo porque la mayoría de los servicios, más en nuestra región, no cuentan con microscopía electrónica para ver la multilaminación, que es más precoz, o la endoteliosis, que es más precoz todavía. eh, pero la verdad que no contamos con microscopía electrónica de rutina y sí el dato en la óptica de la glomerulopatía del trasplante. Eh, y estos cuadros crónicos hay que considerarlos como un continuo desde lo agudo que vimos anteriormente, incluso desde que empiezan a formarse los DCA. Bueno, esto es la duplicación de la membrana basal glomerular y la multilaminación de la membrana basal del capilar peritubular por microscopía electrónica. Ahora, cuando nosotros tenemos una, cuando lo vemos, cómo es la fisiopatología, digamos, de la pérdida del injerto por los DSA de novo, que son la principal causa de pérdida del injerto, vemos que es un continuo que empieza el día del trasplante y que termina con la pérdida del injerto. ¿Cómo empieza el día del trasplante? Bueno, desde eventos como la reperfusión, inflamatorios, o los rechazos mediados por célula T con capilaritis que pueden ser inductores de DCA de novo. Eso es muy importante, por eso es tan importante controlar el rechazo mediado por células T en los primeros meses post-trasplante. Luego aparecen los DCA de novo, hasta ahí, por supuesto, todo esto sigue siendo subclínico. Luego lo primero, cuando hay injuria subclínica, la capilaritis, el depósito del C4D, la glomerulitis, y por último, ya cuando vamos a la clínica, el IFTA, la fibrosis intersticial y la atrofia tubular con la glomerulopatía del trasplante, que ya acá estamos en un crónico, y clínicamente expresado como aumento de la creatinina y proteinuria. Ahí es la disfunción clínica, pero cuando aparece esto, cuando aparece la glomerulopatía del trasplante, ya sabemos que la vida media de los injertos cae un 50%. Así que ya llegamos tarde. Por eso es que en este continuo hay que tratar de, ahora vamos a ver cómo prevenir o qué factores influyen en la formación de DCA de novo y cómo tenemos que irlo previendo, irlo vigilando. La vigilancia del injerto es muy importante para actuar precozmente. Bueno, hay dos fenotipos de rechazo mediado por anticuerpos, el fenotipo 1 y el fenotipo 2, que aunque el 1 a veces se lo diferencia entre precoz y tardío, pero básicamente hay tipo 1 y tipo 2. ¿Qué grandes diferencias hay entre los dos tipos? Primero, los DCA preformados están en el tipo 1 y no están en el tipo 2. En el tipo 2 son frecuentes los DCA de novo. Y fundamentalmente clase 2, y dentro de los clase 2, los DQ son los anti-DQ son los más peligrosos. En cambio, en el fenotipo 1 en general son anticuerpos preformados y son anti-A y anti-B. Tienen un pronóstico bastante diferente. A 8 años hay estudios que en el fenotipo 1 el 63% de los injertos está vivo. En cambio, a 8 años en los tipo 2 el 34% nada más está vivo. Tienen un peor pronóstico el fenotipo 2. La presentación clínica es muy abrupta en el caso del 1 precoz, dentro de los 30 días, puede ser un poco el cuadro más indolente en los tardíos, y en el caso del fenotipo 2, en el gráfico anterior, disfunción del injerto y proteinuria. El cuadro histológico es una inflamación microvascular frecuente con C4D positivo, y en el tipo 1 y en el tipo 2, la glomerulopatía del trasplante, y es frecuente que sea con un rechazo mediado por células de mesoso mixto. ¿Cuáles son los factores predisponentes para el fenotipo 1? Los DCA preformados, que tengan anticuerpos preformados y que el paciente venga con un crossmatch positivo que fue desensibilizado. Por eso este tipo de rechazos uno es como que lo está esperando, por eso lo toma más precozmente, digamos, el tratamiento y por eso tiene mejor pronóstico. En cambio, el tipo 2, las causas son la mala adherencia al tratamiento y la subinmunosupresión, que puede ser por la mala adherencia o porque el médico decida bajar la inmunosupresión. Muchas veces por causas que lo ameritan, por ejemplo, una nefropatía por BK. Ahí tenemos que bajar la inmunosupresión, estamos obligados a bajarla. Pero muchas veces ya el médico tolera niveles de tacrolimus por debajo de 5 y eso no hay que hacerlo. Los niveles de tacrolimus en cualquier momento del trasplante tienen que estar por encima de 5. Niveles de 4, no hay que tenerle miedo a la nefrotoxicidad por tacrolimus, porque es mucho peor
tener rechazo mediado por anticuerpos. Y la frecuencia es mucho más frecuente el fenotipo 2, típico de los pacientes que vienen cada 3 o 4 meses a vernos, que en el medio no cumplen bien el tratamiento, saltean dosis, etc. Y acá eso mismo que estábamos hablando, del diferente pronóstico expresado en este trabajo de Alexander Lupi y de Philip Halloran, donde se ve cómo es más frecuente al principio del trasplante los que tienen TCA preexistente, y cómo los que son de nuevo van adquiriendo relevancia a medida que nos vamos alejando del trasplante, y estos 30 puntos de diferencia de sobrevida entre el fenotipo 1 y el fenotipo 2. Y hay otra cosa, si encima esos DCA son fijadores de C1Q, el pronóstico es peor todavía. Acá se ve muy bien, este trabajo también es de Alexander Lupi. Estos trabajos vienen muchos de Francia, del grupo de París, y uno ve que los pacientes, incluso los pacientes que tienen DCA pero que no fijan C1Q, tienen una probabilidad del injerto, del injerto un poco menor que los que no tienen DCA, pero cuando fijan C1Q es mucho peor. Pero no siempre podemos fijar el C1Q, y la verdad que hay bastante relación entre el nivel de MFI de los DCA y la capacidad de fijar complemento. Así que esos DCA que tenemos, que tienen 20.000 de MFI, 22.000 de MFI, 18.000 de MFI, es muy probable que fijen C1Q. Por eso la mala evolución. Con respecto al tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos, bueno, desde la que partimos de la inmunosupresión subóptima, la activación de las células presentadoras del antígeno, la activación de las células T, de las B, la formación de células plasmáticas que forman anticuerpos, que van a unirse contra antígenos en el endotelio y que van a estimular el complemento y generar la agresión de la microvasculatura y todo lo que ya hemos estado hablando. Hay varios puntos donde podemos actuar, desde pulsos de esteroides y timoglobulina acá sobre las células T, deplecionantes de CD3, el rituximab, que es un deplecionante de células B y CD19, el bortezomib, que está aprobado por la FDA para el tratamiento del mieloma múltiple, induce apoptosis de células plasmáticas, o el tocilizumab, que es una antiinterleuquina 6, la plasmaféresis, que remueve anticuerpos, o la IDES, que es una IgG endopeptidasa, que es una enzima que cliva las inmunoglobulinas, y los inhibidores del C5A, como el eculizumab, o antes todavía de la C1 esterasa, que son antiactivadores del complemento, y la inmunoglobulina, que actúa en varios de estos puntos. Esto es teórico. Ahora, de esto, que es teórico, hay pocos que han demostrado ser realmente efectivos en el tratamiento y cambiar la historia del rechazo mediado por anticuerpos. Y de eso es el estándar de cuidado hoy, la plasmaféresis e inmunoglobulina. ¿Por qué? Para el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos activos o crónicamente activo con mucha actividad justamente a nivel de la afectación de la microcirculación. El razonamiento que hay para esto es que la plasmaféresis remueve los anticuerpos y la IB tiene funciones inmunomoduladoras, por ejemplo, es scavenger del complemento activo, inhibe las células B, provoca apoptosis de las células B activas. Es el régimen más usado para tratar el rechazo mediado por anticuerpos activos. Ninguno de los dos tratamientos está aprobado por la FDA para esta indicación. En trabajos el problema es que usan diferentes dosis de IB e intensidad de plasmaféresis. Y los expertos, en consenso de expertos, como el que hizo la TTS hace 2 años, lo consideran el estándar de cuidado para el tratamiento de rechazo mediado por anticuerpos activos. Y la verdad es que tiene buenos resultados, pero a corto plazo. Revierte los cuadros muchas veces, pero a largo plazo no se sabe bien qué es lo que pasa. Entonces, es como que surge la necesidad de a este esquema básico agregarle un tercer componente. Esto es justamente la opinión de los expertos en el Working Group de la TTS del año 2019, publicado en el 2020, de por qué ellos piensan que la combinación plasmaféresis-ABIC es el estándar de cuidado para el rechazo mediado por anticuerpos activos. Y es todo lo que hemos estado hablando. Además, ellos agregan que también hubo un workshop hecho por la FDA en el 2017, donde también
ahí expertos aprobaron esto como el estándar de cuidado del tratamiento de rechazo mediado por anticuerpos, que las CADIGO lo recomiendan también, que han hecho encuestas, la Sociedad Americana de Trasplante en distintos centros de trasplante, y este es el tratamiento más usado, pero siguen siendo opiniones de expertos. Bueno, ¿qué otras cosas se intentaron usar? Bueno, el rituximab, depresión a las células B, como dijimos. El tema es que se hicieron muchos trabajos no randomizados ni controlados, con dosis variables, que mostraron algunos beneficios, pero que no pudieron ser confirmados en trabajos randomizados y controlados, y que además tienen muchos eventos adversos. El eculizumab, que es un inhibidor de la C5A, en trabajos pequeños probó revertir en cierta forma rechazo mediado o prevenir en pacientes que estaban desensibilizándose con crossmatch positivo para trasplantarse. Incluso lograba reducir en un 40% el rechazo mediado por anticuerpos precoz, pero el tema es que a largo plazo los resultados no se sostenían y que no prevenía el rechazo crónico activo mediado por anticuerpos. El Berinert, que es un inhibidor proximal del complemento, en realidad actualmente Montgomery está bajo un estudio piloto, así que todavía, y hay otro en desarrollo, pero todavía no tenemos resultados. El bortezomib, que en un primer momento tuvo bastante, en la comunidad trasplantológica hubo bastantes esperanzas, no demostró ser efectivo en el rechazo mediado por anticuerpos tardíos y además también tiene importantes efectos adversos. La imlifidasa, que es la enzima producida por el Streptococcus pyogenes, la IDES, cliva las inmunoglobulinas, pero tiene dos problemas. Primero, después uno la da y hay un rebote en los títulos de DCA y además aparecen anticuerpos anti-IDES. Por lo tanto, tampoco parece ser algo en el cual podamos depositar muchas esperanzas. Y el tocilizumab, que es un antiinterleuquina 6, hay un trabajo de un solo centro que muestra cierta efectividad en rechazo mediado por anticuerpos crónico-activos. Hay estudios multicéntricos en desarrollo y Stanley Jordan en Los Ángeles es de los equipos de trasplante el que más, igual que clazakizumab, está desarrollando esto, pero todavía no tenemos estudios que sean concluyentes. Por lo tanto, hoy por hoy, para el fenotipo 1, el tratamiento es plasmaféresis e inmunoglobulina y esteroides si hay componente de rechazo mixto. Para el fenotipo 2, lo que hay que hacer es ajustar la inmunosupresión, mejorar la adherencia al tratamiento y si hay mucha actividad de microinflamación, plasmaféresis e inmunoglobulina. En el crónico activo es fundamental optimizar la inmunosupresión, mejorar la adherencia. El rituximab en este punto tiene un bajo nivel de evidencia, no se recomienda realmente. Y en el rechazo subclínico tampoco hay evidencia, por más que parecería lógico, porque el rechazo subclínico vimos que era un continuo y que terminaba en rechazo clínico, no hay evidencia para tratarlo. Lo fundamental es prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? Evitando antígenos no deseables, teniendo bien estratificado el riesgo inmunológico de nuestros pacientes en lista de espera y no trasplantarlos cuando tienen DSA contra antígenos del donante, obviamente. El pair donation, la donación cruzada en los países que lo pueden hacer, que se los permite la ley, en nuestro país lo permite. Mejorar la adherencia, fundamental para evitar los DSA de novo y tener bien inmunosuprimidos los pacientes, que nuestra preocupación de la nefrotoxicidad por los anticalcineurínicos no sea superior al peligro que tienen los pacientes de desarrollar DSA. Bueno, en cuanto al rechazo mediado por células T, en realidad, tanto el agudo como el crónico se basa en cambios que se producen en el intersticio y en los túbulos y que están descritos desde la década del 90. En eso no ha habido mucha diferencia. Se basa en la tubulitis. Al principio era de túbulos no atróficos y de zonas sin escaras. Ahora vamos a charlar un poco ese tema. Y en el infiltrado intersticial y vascular. Sin embargo, en los últimos, a partir de más 2015 ya se empezó a hablar y desde 2017 más todavía, el diagnóstico de rechazo mediado por células T crónico activo se basa en infiltrados túbulos intersticiales, tanto en túbulos atróficos y fibróticos como no atróficos. Esto es un cambio sustancial porque, y se le llama IFTA, que es la inflamación en las zonas
con fibrosis intersticial o atrofia tubular, porque está demostrado que los pacientes que tienen inflamación en esa zona tienen peor pronóstico. Y se creen que es una respuesta, esto está creado por una respuesta inmunológica. Bueno, la fibrosis intersticial, la tubulitis y la arteritis de la íntima son los hallazgos más típicos del rechazo mediado por células T. Antes se le llamaba celular. Bueno, ahí está el tipo 1A, 1B. Acá arrancamos de la tubulitis moderada, es decir, más de 5 mononucleares por túbulo y más de un 20% del intersticio con infiltrado. Los pacientes que tienen menos de los leves, nosotros antes le llamábamos rechazo borderline. Ahora se cambió a justamente cambios borderline porque se ve que muchos de esos cuadros no tienen que ver con un verdadero rechazo. Y bueno, tipo 1A, 1B, según la tubulitis y la inflamación intersticial sea más o menos moderada. Los tipos 2 ya cuando hay compromiso vascular y los tipos 3 cuando hay arteritis transmural y o necrosis fibrinoide. Y en el crónico, fundamental, lo que hablábamos de esas áreas, en lo nuevo, digamos, del IFTA, especialmente grado 1B, que le cambia absolutamente el pronóstico. Y una cosa importante en este tipo de rechazo es que graduar la inflamación, graduar la fibrosis entre patólogos incluso avesados es a veces discordante. La patología digital con los algoritmos ha contribuido a homogeneizar los niveles con soft que marcan, ustedes lo saben muy bien a esto, y permiten objetivar la inflamación, el infiltrado en las áreas, en los porcentajes, cosa que no haya tanta discrepancia. Por supuesto que esto es algo que está empezando, no todos disponen del soft para hacer patología digital, pero es algo que con el tiempo se va a ir imponiendo. Dos o tres cuestiones así muy puntuales. La arteritis de la íntima aislada siempre se consideró parte del rechazo mediado por células T, sin embargo, en Francia vieron que se asocia muchas veces con DCA y cuando es así tiene un pronóstico muy malo. Es rara la arteritis de la íntima aislada, menos del 8%, pero cuando está, el pronóstico es malo. El IFTA, bueno, ya comentamos, se piensa que es una respuesta al inmune al injerto, puede generar DCA de nuevo, esta lesión, y a partir del 2015 se recomienda consignarlo en los informes. Y los cambios borderline, que antes les llamábamos rechazo borderline, se diagnostican cuando la inflamación intersticial y o la tubulitis son de grado leve y no alcanzan el umbral para el diagnóstico de rechazo. Son sospechosos de rechazo, pero en específico, yo diría que los tratamos cuando hay disfunción del injerto. Si no, los esperamos. Muchos de estos cuadros aparecen en las biopsias de protocolo, cuando no hay ningún dato clínico ni aumento de la creatinina ni proteinuria. En ese caso no estaría indicado tratarlos. Sí, cuando hay disfunción del injerto. Los transcripts han permitido ver, pero lo que pasa es que no disponemos en la práctica de todos los días, y acá sí, con los transcripts podemos definir si hay un mecanismo inmunológico mediado por células T de rechazo en los cambios borderline. Pero es algo que no tenemos hoy por hoy a disposición. El tratamiento se hace, primera línea, es lo que antes llamamos rechazo celular, con esteroides, pulsos de metilprednisolona. La verdad que todos responden muy bien. Es el rechazo típico del primer año post-trasplante. Tratarlo fundamental para evitar que se desencadene todo el mecanismo que vimos de los DCA de novo. Cuando hay residuos corticoides o cuando ya arrancamos con un rechazo más severo, uno puede empezar directamente con policlonales, con timoglobulina. La dosis recomendada de timo es de 1 a 1.5 miligramos kilo día, tratando de no pasar de esa dosis, 6 a 10. Y el tema que yo comentaba, que habíamos descrito, el IFTA y el rechazo mediado por células T crónico activo, pero en la verdad lo podemos describir, sabemos que tiene una peor evolución, pero no tenemos un tratamiento que haya demostrado ser eficaz. Algunos equipos hacen pulsos de esteroides, pero la verdad que no hay nada demostrado. El pronóstico del rechazo mediado por células T depende de la severidad y respuesta al tratamiento. Los que responden bien y de entrada parecen no tener impacto en la sobrevida del injerto. Es peor el pronóstico si es tardío y si se asocia a arteritis. Y una cosa fundamental que volvemos a repetir es que se asocia a la formación de anticuerpos donante específico en un 15% de los casos
y a un desarrollo subsiguiente de rechazo mediado por anticuerpos. Bueno, y dos palabras para decir las esperanzas que tenemos en los transcripts, en los ENDATs, lo que hemos demostrado con estas plataformas de los cambios genéticos que se producen en los rechazos mediados por anticuerpos, en genes detectados que aparecen cuando hay rechazo mediado por anticuerpos, y en el mismatch de PLET, que es el sitio específico donde se unen los anticuerpos. Esto todavía no está, por lo menos en nuestra realidad, no está al alcance todos los días, pero esto a medida que vaya transcurriendo el tiempo se va a ir imponiendo porque ha demostrado ser de mucho valor. En el caso de los EPLET, hay el Matchmaker y el Pirch, son dos sistemas que permiten predecir la formación cuando hay mismatch de PLET, permiten predecir la formación de DCA de novo y por lo tanto rechazo mediado por anticuerpo, por lo tanto dan pronóstico en la sobrevida del injerto. Bueno, para concluir, el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos activo, el estándar de cuidado es plasmaféresis más inmunoglobulina, no hay evidencia fuerte de utilidad de otros tratamientos, aunque hay algunos en investigación. Hay peor evolución de los rechazos mediados por anticuerpos fenotipo 2, especialmente cuando hay mismatch en DQ. Hay que mejorar la adherencia de los pacientes y evitar que el médico mismo evite la subinmunosupresión. El rechazo mediado por células T crónico activo empeora el pronóstico, pero aún no tenemos tratamiento efectivo. Y hay resultados promisorios con la utilización de los ENDAT y el mismatch de PLETs, pero todavía no están al alcance de la mayoría de los equipos de trasplante. Bueno, nuevamente muchas gracias por su atención y estoy dispuesto para contestar preguntas o intercambiar comentarios.